La más reciente película de Guillermo del Toro sobre el popular monstruo de Frankenstein nos dejó varias reflexiones sobre la ambición del hombre y la arrogancia de creerse un dios. Se puede extraer en sus escenas y diálogos simbología y metáforas que se prestan a distintas interpretaciones y teorías, pero hay un tema en la superficie de esta obra aún más profundo que cualquier contenido metafísico o fantástico, una temática que su director ya había plasmado en el pasado y que demuestra que el verdadero monstruo no es un individuo deforme y grande, sino un hombre cuya mentalidad examinaremos a continuación, misma mentalidad que poseía el capitán Anderson al inicio de esta historia. Lo primero a tomar en cuenta para desentrañar al verdadero monstruo es examinar las motivaciones y metas del capitán Anderson. Él, a bordo de un navío de la Marina Real danesa, pretende llegar al Polo Norte sin importarle los riesgos o tragedias a afrontar en el proceso. Las condiciones extremas a las que se expone su tripulación no truncan en lo más mínimo los objetivos de este hombre tenaz y obsesivo. ¿Qué lo motiva a Anderson a llegar a su destino? La película no lo dice exactamente, pero podemos intuir que se trata de obtener gloria y conquistar territorios no explorados. ¿Cómo se relaciona esto con el barón Leopold, padre de Víctor Frankenstein, y con el mismo Víctor? Los tres son presos de una obsesión desmedida por alcanzar sus metas. En el caso de Leopold, vemos la persistencia porque su hijo alcance la perfección en sus lecciones sobre medicina. Quiere formar a un hombre que, al menos en su campo, no cometa errores. El varón le hace preguntas sobre los nombres de los músculos del cuerpo humano a su hijo. Víctor se olvida de la respuesta a una pregunta y su padre reacciona ejerciendo presión sobre él. El varón dice que, para cuando Víctor olvide algo en una intervención médica, su paciente ya estará muerto. Luego coge una vara de castigo y le propina un azote en la cara. El varón añade con frialdad: «Llevas mi apellido, Víctor, jamás lo olvides». Como dato curioso, en la novela original escrita por Mary Shelley, el padre de Víctor es todo lo opuesto a la versión de Del Toro, un hombre cálido, comprensivo y amoroso. Por lo tanto, entendemos que el director creó el arquetipo de un hombre severo y exigente para nutrir el tema de su propia versión de Frankenstein. No es coincidencia que el barco del capitán Anderson se encuentre encallado a mitad del hielo con toda la tripulación hambrienta y muy cansada. Creo que las condiciones climáticas sirven como una metáfora de la frialdad con la que estos hombres tratan a sus subordinados, y el estancamiento de la embarcación puede interpretarse como la testarudez del hombre que se empecina en alcanzar la perfección a costa del sufrimiento ajeno. Muchos de estos rasgos extremos los vemos en nuestro protagonista, pero antes de analizar a Víctor y a su criatura, demos atención a la psicología de la paternidad tóxica. El comportamiento hipercrítico es actuar con poca o nula tolerancia a las imperfecciones. Se crean expectativas inalcanzables o poco realistas en quien es sometido a este régimen. Como consecuencia, el individuo solerá minimizar sus logros y agrandar sus fracasos. El varón no expresó satisfacción por todas las veces en las que Víctor sí pudo contestar correctamente a las preguntas. Se concentró en el error cometido y lo agrandó, convirtiendo una clase sobre anatomía humana en un espacio para denigrar a su hijo. El juicio de su padre siguió atormentando la mente de Víctor aún incluso después de la muerte del varón. Puede haber fallecido en la historia, pero su incansable exigencia continuó allí, en la cabeza de su hijo, dictando sentencia no solo en sus logros y fracasos, sino también en la crianza de la criatura. Podemos definir este comportamiento como deshumanización. ¿Por qué? Muy sencillo, el ser humano comete errores. No permitirle cometerlos sería ir en contra de su propia naturaleza. Retratar la perfección como un molde dañino está presente en otra obra de Del Toro, Pinocho. Examinemos esta escena. Geppetto, quien es considerado por sus vecinos como un perfeccionista y un ciudadano italiano modelo, motiva a su hijo Carlo a encontrar la piña perfecta. Sembrarla hará que crezcan árboles buenos. Un día, mientras Geppetto trabaja en un crucifijo de madera en la iglesia, Carlo le dice que por fin pudo encontrar dicha piña.
Su padre lo felicita, pero al escuchar lo que al parecer son aviones bombarderos, Geppetto deja lo que está haciendo y le dice a su hijo que deberían irse. Ya afuera de la iglesia, Carlo vuelve a entrar porque se olvidó la piña adentro. Cuando Geppetto confirma sus sospechas de los aviones, grita a Carlo que salga de inmediato, pero es demasiado tarde y una de las bombas cae en picada, acabando con la vida del muchacho. Según palabras del propio director en una entrevista, fue la búsqueda de esta piña perfecta lo que terminó matando a Carlo. Por eso ambas historias sobre padres e hijos son muy parecidas. En ellas, Del Toro nos dice que la búsqueda de la perfección no trae más que tragedias o la creación de auténticos monstruos. Ahora, pensemos en Víctor. Él intenta enseñarle muchas cosas de golpe a su creación, como aprender a decir nuevas palabras. Sin embargo, la criatura solo sabe decir una cosa: Víctor. Y me parece que Lady Elizabeth nos explica el porqué de esto de forma muy sencilla. La criatura lo dice porque Víctor es su mundo entero. Es un paralelismo interesante con la realidad. Muchos niños sometidos a exigencias fuertes se empeñan con complacer a quienes, en ese momento, son su mundo entero, como sus padres o maestros. Alegrarlos supone un éxito para ellos y enojarlos un gran fracaso. Para Frankenstein, que su creación diga Víctor no es suficiente. Al no cumplir con sus estándares, planeó matarlo y luego ensamblar otra criatura. Esa es la prueba de lo corruptivo que puede ser el juicio radical en un niño. Sí, en la película vemos al monstruo con un cuerpo de hombre, pero en realidad es apenas un bebé al que exigen demasiado. En contraste con la frialdad de su creador está Lady Elizabeth, que, con tan solo unos encuentros con la criatura, supo darle calidez, paciencia y sobre todo amor. Ella vio lo que Víctor, cegado por sus estándares desmedidos, no pudo ver: un ser capaz de razonar y sentir muy por encima del promedio de los seres humanos. De esta forma, la obra nos dice que no es tu apariencia la que te convierte en un monstruo, sino la deshumanización, aunque tus motivos sean buenos. Ahora, no podemos ignorar los extraordinarios resultados de personas que se exigieron demasiado. Por ejemplo, fue gracias a las exigencias de Leopold que Víctor terminó convirtiéndose en un excepcional científico. Fue gracias a que Geppetto se exigiera demasiado que terminó creando hermosas piezas de madera, incluyendo a Pinocho. Entonces, ¿qué? Creo que el mensaje no es no te exijas, sino permítete fallar. No seas severo contigo mismo y menos con los demás. Al final, cuando Víctor está a punto de morir, le dice a su hijo que repita una sola palabra para él: Víctor. Lo que antes era una señal de idiotez, ahora es lo único que desea escuchar. En otras palabras, Víctor dejó de lado los errores para concentrarse en todos los aciertos de su creación. Por eso, el capitán Anderson decide volver a casa al final, porque se da cuenta de que se está comportando como un monstruo. Entonces te pregunto, ¿quién es realmente el monstruo? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si tuviera que elegir un fragmento de internet para resumir Frankenstein y este video, sería el que te pondré a continuación. La perfección no existe. Eres hermoso como eres, coraje. Con todas tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Yo soy Mr. D y en caso de que no me vean, buenos días, buenas tardes, buenas noches.